Entonces ahí fue que nos quedamos ayer. Bien, esto tiene dos enfoques que, como le dije, es identificar los datos clínicos que hace tú aquí, como lo preguntan, eso ayer lo vimos, vamos a ver hoy también otros ejemplos con otras preguntas, pero también esto tiene otra forma de enfocarlo, por ejemplo, haciendo diagrama de flujo. Si ustedes se fijan en lo que mostramos ayer de los métodos de estudio, los diagramas de flujo es lo que más o menos funciona intermediamente. A mí de manera personal me funciona porque me crea estrategias y herramientas que me ayudan a ahorrarme mucho tiempo cuando estoy haciendo preguntas. Recuerden que le dije ayer que manejar el tiempo es una de las competencias que deben desarrollar para él. Bien, y eso se logra con estrategias para eso. Y como yo le dije, ahora no se preocupen por eso, porque ahora mismo yo no quiero que trabajemos con el tiempo, pero sepan que esto que van a aprender hoy, si alguno ya no lo tiene implementado dentro de sus herramientas de estudio, le va a ayudar eso, ahorrarse el tiempo de razonamiento, porque muchas veces lo que nos hace falta a nosotros, aparte del conocimiento, es la herramienta o el razonamiento que nos ayuda a llegar a la respuesta. Y, por ejemplo, a mí este tipo de preguntas, cuando tienen esas rayitas para arriba, para abajo y así, hay dos formas de hacerlo. Hay una que implica más tiempo, que es la de razonar, y principalmente si tú no te sabes el razonamiento, o sea, como intentar adivinar cómo funciona cuando uno no sabe, eso no es correcto hacerlo. Esa pregunta usted la marca y vuelve ahorita. Pero si ya usted sabe razonar, puede analizarlo y le va a llevar un tiempo, pero si tiene otro tipo de herramienta, le puede servir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo aquí, déjame ver dónde está esto, aquí, está la pizarra. Yo la voy a poner una esquinita, la pizarra aquí, para enseñarle lo que yo tengo. Bien, ya nosotros vimos cuáles son las características de un paciente con choque, ¿verdad? El paciente va a estar hipotenso, puede tener, eh, dependiendo, ¿verdad? La piel la puede tener fría, la puede tener caliente, pero sospechamos que tiene un choque, por la razón que sea, no importa. Entonces, una de las preguntas o de las cosas que a mí me gusta hacerme, ¿cuál de estas características es única de una de esas patologías? Y ayer nosotros vimos que en cuanto al cardiac output, todas tienen disminuido, la única que tiene elevado es esa, el distributivo. Entonces, si yo organizo eso en un diagrama de flujo y ese diagrama de flujo me va a ayudar, ¿ustedes recuerdan la pregunta que vimos ayer? Que tenía entre las opciones de que tal cosa elevada, tal cosa disminuida. Bien, si yo veo eso, por ejemplo, y me llega ¿dónde se va esta vaina? Sí. Si yo veo eso, ¿verdad? Y yo puedo decir así, que un paciente que tiene choque, un choque, para que ustedes entiendan, como si fuera un paciente que tiene choque, y yo me puedo hacer la siguiente pregunta de inicio. ¿Cómo está el cardiac output? Es un diagrama de flujo. ¿El cardiac output está elevado o el cardiac output está disminuido? Como que tiene más sentido que disminuido está de este lado, ¿verdad? Pero es simplemente para que hagamos el ejercicio. Y simplemente con yo sé eso ahí, con yo decir que está bajito, que está alto. Si en una pregunta, yo que tengo un paciente que tengo choque, yo una vez vengo y veo que el cardiaco está elevado, ya la respuesta es esa. Miren, la respuesta es esa, la que lo tiene elevado, que es una sola. ¿Ven? Que es el distributivo, que es la sepsis. Bien, ya fácil, si yo encontré ese dato, esa pregunta ya yo la respondí ahí mismo. Bien, pero ok, eso me sirve si es esa, pero ¿y si es otra, por ejemplo? Bueno, si es otra, yo sigo expandiendo esto y aquí ya yo veo que yo puedo tener varias, otras variables que puedo ver. Pero, por ejemplo, ¿cuál yo pusiera? Porque hay algunas que son diferentes a otras, esas variables. Por ejemplo, yo pudiera poner la capillary blood pressure, porque, por ejemplo, hay que tan bajita y que tan elevada. Entonces, yo puedo preguntarme aquí ahora, ¿cómo está la pulmonary capillary blood pressure? Y me salen entonces igual los vertientes. Está bajita y aquí elevada. Yo puedo alejarme en esta vaina. Se aleja esto.
La pizarra no está de nada. No me deja. No, pero bueno, imaginemos que llegamos a capilar y pulmonar y capilar y web pressure. ¿Cuáles la tienen elevada y cuáles la tienen bajita? Mire, tenemos en que la tiene bajita, tenemos el cardiogénico, que la tiene bajita, el hipovolémico que diga, el que la tiene bajita, y este otro, el obstructivo, la tiene bajita, y los dos discutivos. Sin embargo, fíjense que elevada, nada más la tienen estos dos, ¿verdad? Entonces, si de una vez yo identifico que la pulmonary capillary web pressure está elevada, la respuesta debe ser uno de esos dos, obligado, o es cardiogénico o es obstructivo. Y el paciente que es cardiogénico, ustedes se van a dar cuenta porque o tiene un infarto o tiene algo en el corazón. Y el paciente que es obstructivo tiene algo en los pulmones o tiene algo por afuera del corazón, como el tamponamiento cardíaco, que lo vamos a ver ahora ahí mismo abajo. ¿Entienden cómo funciona los diagramas de flujo? Esto es un ejemplo leve, pero por ahí hay libros enteros de solamente diagramas de flujo. Este es otro tipo de herramientas que le van a ayudar a ustedes en mucho tiempo. Por lo menos a mí me ayudaron. Así que les recomiendo que la hagan. Y si ustedes, por ejemplo, eh, conchole, no sé, no sé cómo aplicar eso, no sé cómo hacerlo. Fácil, ustedes se van a Google y ponen cualquier tema. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Eh, eh, lo buscan aquí y van a tener uno de otra gente. O sea, todos los temas tienen su, como si pasa esto, que aquello, ¿entienden? Esa es otra forma también de estudiar temas, ya sea punto. Claro, este otro, estamos hablando de ejemplos aquí, ¿verdad? Pero si ustedes no lo saben hacer o se les hace difícil hacerlo, pueden buscarlo. Es simplemente un ejemplo para que ustedes vean que uno lo encuentra fácil. Pero muchas veces hacer un diagrama rapidito, un ladito de una hoja, hace uno que uno recuerde muchísimas cosas del tema que a ponerse a escribir un párrafo completo, ¿entienden? Pues el objetivo de estudiar esta cosa es crear como las herramientas para el razonamiento y saber en qué momento utilizar qué herramienta. Bien, es seguro. Vamos a seguir. Esas son formas de las cuales podemos abordar este tema. Yo les recomiendo el diagrama de flujo que le va a hacer que sea más fácil. Claro, todo esto es luego de que ustedes entienden la fisiopatología, que ya la vimos ayer de cada uno, que entienden cómo se va a presentar el paciente, cuáles son los escenarios. Ya entonces ahí, cuando ustedes lean la pregunta, cuál es el diagnóstico del paciente, ustedes no se van a devolverse a ver cuántos años tiene el paciente, ni si el accidente, él estaba montado en el carro adelante, tenía el cinturón, a usted no le importa eso, tú lo que quieres ver es cómo está la pulmonar y capilar blood pressure, tú lo que quieres ver cómo está el cardiac output, tú lo que quieres ver cómo están las funciones cardiovasculares en sentido general, ¿entienden? No se van a estar leyendo el cuadro clínico completo, buscando información que no le va a ser útil. Por eso es que siempre le digo, les recomiendo, lean la pregunta primero. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el tamponamiento cardíaco? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan de infarto? ¿A qué día puede dar el tamponamiento cardíaco como complicación después de un infarto? Esto es importante porque esto nos dice si ustedes entienden cómo funciona la inflamación en el cuerpo. Bien, la inflamación funciona igual en todos los tejidos, así que sabérsela ahora le va a ayudar a sabérsela cuando estemos viendo enfermedades, reumatología, cuando estemos viendo neuro, en fin. ¿A los cuántos días es una complicación del tamponamiento cardíaco por un infarto? Recuerden para qué sirven estas preguntas. ¿Se las saben? Cool, las responden. ¿No se las saben? Apúntenla por ahí. Yo voy a decir la respuesta como quiera, pero ustedes la van apuntando para que sepan que no se sabían, para que sepan también que repasaron nuevo y para que sepan también que tienen que repasar. A ver, alguien recuerda más o menos. Aunque yo no quiero que recuerden, yo quiero que razonen. Saludos.
A ver, yo estoy hablando solo. ¿Ustedes me escuchan o no quieren hablar o les da vergüenza o cómo es? Yo no recuerdo, no. ¿Eh? Yo sé que lo leí hoy. Yo, yo sé exactamente, yo creo que era 3 días, pero en verdad, o sea, no recuerdo muy bien. 3 días, no, pero en 3 días todavía la inflamación no ha pasado de aguda a crónica, ni siquiera ha cambiado de neutrófilo a macrófago. Ahí lo que están llegando monocitos todavía, no han hecho el class switching ni nada. O sea, esa inflamación ahí no va a crear un hoyo en una pared de un ventrículo. ¿Cuándo que ocurre? Ocurre cuando la inflamación pasa desde el punto de vista celular, porque no tiene que ver necesariamente con el tiempo. Cuando en una inflamación tú ves monocitos, eso es agudo. Ahora, si ya tú estás viendo un macrófago, bien, aparte de otras células, ¿verdad? Pero simplemente para que nos ubiquemos ahí. También normalmente uno habla de tiempo, aunque no necesariamente, como lo dije, pero de 3 a 4 días la fase aguda. Y la fase crónica, de 3 días, 4, una semana para allá. ¿Por qué esto es importante? Por la migración de las células y que hay células que llegan primero, que hacen fagocitosis, pero no lo hacen de una manera tan especializada como cuando llegan los macrófagos, que al final de la primera semana. Entonces, en ese tiempo se puede dar complicaciones, principalmente si es un infarto de cara lateral. Bien, porque si es cara medial, lo que me va a producir es una, o sea, de la parte del ventrículo es en el septo y lo que me va a producir es una comunicación interventricular, no un tamponamiento cardíaco, porque la sangre se va a salir para el pericardio. Bien, tiene que ser un infarto de cuál arteria. A ver si recuerdan. ¿Cuáles son las arterias que más infartan en el corazón? Esa misma, la que ustedes están pensando, esa es. Las coronarias. Las coronarias, DH, eso como decir, las coronarias son todas, así que se llaman toditas. La coronaria, la izquierda, ¿Cuál de la izquierda? la mayor. ¿Cuál es la? No hay una mayor, ¿no? Ese ¿Cómo es no. que se llama? Se me fue el Oye, nombre. oye, así no. No, mire, Espérate, espérate. son dos arterias grandes, son la coronaria izquierda y derecha. Y recuerden que Sí. la coronaria izquierda es quien le da la circulación anterior al corazón. Y ya nosotros vimos que anterior que del ventrículo derecho, una parte, ¿verdad? Un poco del septo interventricular y todo el ventrículo izquierdo. Bueno, todo no, y una parte porque queda más lateral. O sea, la parte medial de los ventrículos izquierdo y derecho y el septo queda anterior, básicamente. Eh, y por ahí entonces pasa la arteria descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Esa es la que más infarta. De hecho, esa es la que va directamente en el eje cardíaco, básicamente bajando a 60 grados. Ese es importante. El 66% de los infartos ocurren ahí. ¿Por qué ocurren ahí? Porque esa es la que le lleva la sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo es el más grande. Por lo tanto, si algo le falta sangre, es el más grande, es el que más lo va a sentir. La otra es la circunfleja izquierda, que esa va a ser para las derivaciones laterales, como B5, B6, ABL, toda esa vaina que ustedes vieron en el EKG. Pero es importante que si ustedes no entienden todo esto que yo estoy hablando, se repasen esos temas. Bien, porque vamos a comenzar a ver preguntas de eso. Ustedes pueden esperar que lleguemos a la pregunta o ustedes pueden hacerla. Y al momento de que lleguemos a la pregunta, ya ustedes han hecho más. Bien. Pero me entienden. Es importante, ahí no dice eso, pero eso nos ayuda a repasar conceptos que ya vimos anteriormente. Recuerden que el nombre de este examen es interrelacionar, lo que ya vimos, que la medicina aquí no es como nosotros nos la dieron, que una vaina por allá, no, aquí todo al mismo tiempo. Entonces es importante ese razonamiento. Entonces, ya nosotros sabemos cuál es la fisiopatología del tamponamiento cardíaco. Ahora yo lo que les voy a enseñar son datos específicos que ustedes van a buscar en las preguntas o en los escenarios clínicos que les van a ayudar a ustedes a decir, mire, es un tamponamiento cardíaco. Es fácil. El escenario que nosotros conocemos es ese del paciente que le da un infarto. ¿A los cuántos días una complicación? Una complicación después de la primera semana. ¿Está bien? No a un paciente no le va a dar un tamponamiento cardíaco al día del infarto. Muy poco probable. Ni tampoco le va a dar un tamponamiento cardíaco de que 4 meses después. Muy poco probable. ¿Cuáles son las complicaciones después del infarto? A temprano ahí, bien temprano. ¿Cuáles son? La hablamos ayer. Arritmia, ¿verdad? La arritmia, dijimos, esa es la principal porque la gente se muere.
Bien, después estamos hablando a una semana, tamponamiento cardíaco por una ruptura, ya sea en este caso lateral, o que si lo rompo en el septo. Pero la mayor posibilidad es que por estadística sea esa, que se rompan, si lo pongan en ese escenario. El paciente va a ser un paciente que le dio un infarto, está en el hospital y hace una semana que está en el hospital y ahora viene presentando la siguiente característica. ¿Cuáles son las características que va a tener un paciente con tamponamiento cardíaco? Ya la hemos visto un par de veces, que es la tríada de Beck, que la ven ahí. Que hipotensión, distended Beck Ney y distant heart sound. ¿Por qué hipotensión? ¿Quién me explica por qué hipotensión? Pero esto es importante porque ustedes no le van a decir que el paciente tiene hipotensión, le van a dar unas cifras tensionales. No le van a decir que tiene distended Beck Ney, le van a poner una imagen. Y no le van a decir que tiene los heart sound distantes. Digo, se lo pueden decir, pero ¿entienden? Entonces, ¿qué sería? ¿Por qué tiene hipotensión el paciente? En tamponamiento cardíaco. O sea, bueno, el motivo de la hipotensión es porque el corazón no puede bombear la sangre y aparte de que no está enviando suficiente sangre, no lo puede hacer adecuadamente. Por tanto, es obvio que la presión va a disminuir. Perfecto. Y como no la puede bombear, ¿verdad? Tiene la vena distendida. ¿Y por qué los sonidos cardíacos tan distantes? Bueno, también tiene mucho que ver con la contracción cardíaca. Como está más bajita, suena menos, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto. También a eso hay una película ahora de líquido. Uno escucha más en conducción aérea que conducción líquida. Por eso uno escucha menos bajo del agua, ¿verdad? Entonces, ahora mismo hay una parte de líquido que está entre el estetoscopio y el corazón, que antes no estaba. Entonces, por eso se escucha más distante. Eso es importante porque ustedes, muchas veces como estamos estudiando, que la triada de fulanito, que la pentada de sutanejo, eso no es algo que está explícito ahí. Mire, este paciente tiene tal vaina, no, eso te lo van dando, orientándolo. Si un paciente tiene eso, tú tienes que pensar que tiene un tamponamiento cardíaco, pero recuerden la historia, porque no te van a dar un paciente y que mire, este paciente, pum, y en el examen físico tiene eso. No, los pacientes vienen con su historia. Entonces, ¿cuál sería otra causa que no puede ser de un infarto? A ver si ustedes se acuerdan una así rápida, que no es que a una semana o algo que puede ser inmediato. Un paciente con un tamponamiento cardíaco inmediato. A ver. Una cosa es de taponamiento cardíaco inmediato. Sí. Que no sea una complicación de un infarto. Por ejemplo, si usted digo a ti lo siguiente. Conchole, que te lo voy a decir, pero un masculino de 20 años con un tamponamiento cardíaco tiene que pensar. La principal causa puede ser un accidente, pero también puede ser algo relacionado con violencia. Vamos a suponer que le dieron una puñalada en el pecho con 20 años y tiene la presión en 90-60, el pulso es 130 y ahí vamos entonces. En el examen físico tiene sonido cardíaco alejado, también tiene venas yugulares distendidas. Aparte de eso, cuando inspira, tiene una presión que estaba antes en 90, la sistólica, pero ahora está en 60, bajó 30. O sea, eso es un pulso paradójico porque es más de 10. Ya yo te estoy diciendo básicamente lo que el paciente está haciendo. Aparte, el paciente tiene las extremidades frías, whatever. Podemos decir que es un choque hipovolémico porque está sangrando por lo que sea. ¿Verdad que sí? Un choque hipovolémico, pero en este caso el paciente tiene un choque hipovolémico, pero también tiene un tamponamiento cardíaco. ¿Se acuerdan ayer cuando alguien me preguntó que si ambas podían ocurrir en el mismo momento? Sí, no acordamos. Exacto, yo le dije que normalmente esas cosas no pueden ocurrir, pero mire, un ejemplo fácil ahí de ambas. Ahora, lo importante no es el escenario clínico, lo importante es la pregunta, porque yo le puedo poner un escenario clínico así complejo donde el paciente tiene las dos cosas, pero la pregunta no es el diagnóstico. La pregunta puede ser otra cosa, que no necesariamente sea eso. ¿Verdad? Yo puedo decirle eso y decirle eso mismo, preguntarle, ok, ¿qué es el pulso paradójico? Ponérselo ahí en una pregunta. Pero así, por ponerle un ejemplo de un escenario que le cause a un paciente un tamponamiento cardíaco de manera aguda. Tenemos la aguda, debe ser algo que entre al corazón, lo pinche y
la sangre salga. Es un tiro, una puñalada. Bien. Open stabbed wound o firearm shot, whatever, como yo lo digo. Pero entienden, y el otro un paciente una semana después de un infarto. ¿Entienden? Esos son los escenarios más comunes. Esos son los escenarios más comunes. Pero existen otras causas que son un poquito menos comunes, pero que la pueden preguntar. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas? Ajá. Una persona tiene un accidente y no, o sea, no hay ninguna razón, sino tuvo un golpe No, con el volante. no te Eso, entiendo. No entiendo lo que tú dices, ¿no? si una, No se escucha bien, no se escucha bien. Mira. si una persona tiene un accidente y en el accidente él choca directamente con el volante, Sí. eso ocasionar un desgarro y Puede ocasionar varias cosas, pero hay un concepto que ustedes lo vieron en infarto, no sé si lo vieron, pero si no lo vieron se lo voy a decir ahora, que se llama stun cardíaco. Bien, stun cardíaco es cuando una persona también puede, ¿verdad? Con ese choque puede ocurrir otras cosas, puede ocurrir pericarditis, puede ocurrir fractura de clavícula, pero la presentación clínica es diferente en todos los aspectos. Bien. El stun cardíaco cuando se recibe un trauma, ya sea desde el punto de vista mecánico o también desde el punto de vista vascular. A veces ocurren infartos que no llegan a que el tejido se muera. Simplemente como que se pone un tejido de un punto de invernación, baja la fracción de eyección de ese corazón, pero al final esa célula no se muere. Bien, es como que ocurre un daño, pero que no ocurre. Eso a veces ocurre con los traumas. Esos mismos traumas en el pecho pudieran causar pericarditis. Bien, la pericarditis vamos a verla ahora. La pericarditis es simplemente inflamación ahí en ese lado. Cuando uno se da un golpe, la respuesta normal es la inflamación. Recuerde, la inflamación se comporta igual en todos los lugares. Bien. Eso. Y la clavícula, eso es la presentación clínica, una clavícula rota. Pero eso. También el vaso es uno de los que se jode con trauma cerrado, pero ya te van a decir que del abdomen y esas cosas. ¿Eso responde a tu pregunta? sí, tú dijiste que se llama stun cardíaco. Ajá, stun cardíaco. Gracias. Entonces, aquí nosotros vemos toda esta vaina, todo esto. Vamos a entrar en detalle con unas cositas que están aquí. Pulso paradójico, ya dijimos lo que es, ¿verdad? Y ya vimos cuáles son las enfermedades que lo causan. Fíjense que son toditas y tamponamiento cardíaco, todas las que se oponen al flujo del corazón, ya sea de manera anterior por la circulación pulmonar o ya sea la expansión lateral por el pericardio. Entonces, antes de eso, apúntelo por ahí en algún lado. Estas simplemente son cosas que yo recuerdo. Que más adelante, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a agregar mucho, porque el contenido que se necesita para dominar este examen no se encuentra en este libro. Este simplemente es una guía de estudio, el FERCE. Esto ya para cuando uno ha estudiado todo lo otro. Donde se encuentra el contenido, eso es en las explicaciones de las preguntas, principalmente en UWorld. Entiendan que esto que yo le estoy diciendo es necesariamente así. Si ustedes no compran UWorld, por ponérselo así, el contenido que ustedes necesitan para pasar el examen, no hay otra forma de conseguirlo. Entonces tienen que hacer preguntas de ahí. Quizá ustedes puedan sacar el contenido, pero de ahí, de alguna forma, pero es ahí que está. No sé si me entienden. O sea, usted puede tener fotos de la pregunta, de la explicación, y la gente puede enseñarle, pero es ahí que está. Lo que le digo es que mucha de la información que falta aquí en el FERCE la van a conseguir ahí. Hay muchas que ustedes se van a ahorrar, tienen que buscarla porque yo me voy a acordar y se la voy a decir. Pero esto no sustituye el hecho de que ustedes tengan que hacer preguntas y revisar las explicaciones. Cool. Ustedes pueden agarrar su FERCE, el mismo de ustedes, y agregarle nota. Su vaina ahí, le agrega una nota, que es yo no sé cómo funciona el de ustedes, que es le agrega una nota por ahí. Creo que tiene que tener una nota. Pero hay otras condiciones que causan tamponamiento cardíaco, pericarditis y todas esas cosas. Pero el tamponamiento cardíaco puede ser una complicación de la pericarditis. Y más adelante ahorita vamos a ver la pericarditis. Pero es importante que entiendan esto. Un paciente con pericarditis, recuerden que pericarditis es tejido
o sea, como especializado, porque bueno, no necesariamente tejido, porque no es sangre que pasa, es plasma. Puede ser un exudado o un transudado, puede ser líquido nada más con poca proteína, puede ser líquido con mucha proteína. Esto es importante porque si tú tienes una pericarditis aguda, normalmente ese líquido puede estar chilling, un líquido no tan fibroso, como una agüita. Pero si ya es una inflamación crónica, ese líquido se puede poner más fibroso y pasarse de ser un transudado o un exudado, ponerse fibroso y hasta calcificarse. Entonces, en este caso, yo voy a tener otro tipo de tamponamiento cardíaco, ¿entiendes? Por una complicación de una pericarditis. Cuando estemos viendo pericarditis, vamos a ver ahorita toda la causa de pericarditis. Pero entiendan que una cosa puede llevar a la otra. El tamponamiento cardíaco simplemente es una complicación cardiovascular de un reguero de enfermedades que desde el punto de vista mecánico afectan el flujo sanguíneo. Bien, ya vemos que todas las que afecten por afuera el corazón, ya vimos que podemos tener la misma, el tamponamiento porque sea la sangre que entra ahí. Recuerden que si esa sangre está ahí en un momento, ¿qué va a pasar con esa sangre? Cuando pase para ahí, va a dejar de moverse y si la sangre deja de moverse se coagula. Entonces, eso no va a estar como un fluido necesariamente. Pero bueno, entonces, algo importante, y que le digo importante porque este es un hallazgo electrocardiográfico que lo van a ver solamente en esta patología y esto se lo pueden describir o se lo pueden enseñar en una imagen y en eso que ustedes están viendo ahí. Bien, ellos lo describen así con esto, electrical alternance. ¿Qué es eso? Variaciones en la onda. ¿Qué onda es esa? Esa onda, ¿cuál es? El electrocardiograma. Miren, la grandísima. Esa sería la R en negativo. No existe la R negativa. Las R son positivas todas. Mira la R ahí chiquitica. Pues esa sería la S entonces. Sí, porque Ay, la mi S es madre. negativa. Sí, sí. La S es negativa y la más grande. Pero no importa. Sí. Lo importante es que fíjense que mira el voltaje que tiene esa S. ¿Cuánto voltaje tiene? Tiene como 1, porque recuerden que cada cuadrito S es 0.5. Tiene 1 milivoltio. ¿Y cuánto tiene esa? Bueno, casi 1,5. Y mira cómo esta sube y esta baja. Sube y baja, sube y baja. ¿Se fijan? Eso es algo muy característico. Eso es muy importante porque la única enfermedad que tiene eso es esto. Si yo escribo aquí, miren, le pueden poner un EKG así, normalito, tirárselo ahí y ustedes lo van a mirar. Se puede ver a grosso modo ahí, mírenla ahí chiquitica, no tiene ni siquiera que vamos a si lo acercamos, whatever. O sea, eso se ve, miren, sube y baja, sube y baja. ¿Alguna vez ustedes habían visto eso, un electrocardiograma? No recuerdo, ¿no? No, la realidad es que no, porque esta es la única que lo tiene. Eso es importante porque si le pone un electrocardiograma y usted ve eso, ya usted sabe. Ahora, ¿es necesario yo tener un electrocardiograma? Claro que no, porque vimos que el paciente es un paciente muy característico, la historia lo va a delatar. Vamos a ver si es verdad lo que Daryl dice, que la historia va a delatar al paciente, porque esto es verdad, como, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo sería una pregunta de ese tema? A ver si podemos identificarlo fácil. Porque de nada nos sirve ponernos a estudiar. Ya nosotros en realidad vimos una pregunta de eso ayer, cuando estábamos viendo los tipos de choque. Bueno, ayer vimos preguntas de eso, lo único que le hicimos rapidita. So, pero no sé, no le voy a poner esa misma pregunta porque imagínense. Pero si ponemos esta, ok. Déjeme ver esto. Mm,
Deja donde tengo el... ¿Sí? Deje que salga esto para... Aunque como le dije, el scope del examen se enfoca un poco nada más en lo que es el tratamiento, pero aquí es para que vayamos haciendo el ejercicio con las preguntas. ¿Qué se le va a hacer a ese paciente? Yo no sé, déjame ver qué es lo que tiene primero. ¿Qué tenemos aquí? Un accidente, taquicardia descendente, cardiac, una silueta cardíaca agrandada. ¿Qué le está diciendo a ustedes cuando ustedes miran eso? ¿Qué le dice? ¿Alguien tiene una idea de qué dice ahí? Ahí lo que dice que el paciente tiene un tamponamiento cardíaco. Pero ¿cómo yo sé que me dice eso? Mira. ¿Puedo decir? Sí, adelante. Bueno, es importante porque ahí te está diciendo que a nivel periférico no sentimos el pulso. Eso es un buen Pero el indicador. pulso durante la inspiración. Sí, que fue lo que nosotros hablamos ayer. El pulso paradójico. Exactamente, que cuando inspiramos, los pulmones ocupar ese espacio, los pulmones de por sí disminuyen entonces el espacio que debería de ocupar el corazón para latir. Entonces, con ese tamponamiento cardíaco, con esa inspiración, peor todavía, ¿me entiendes? Exacto. Hacen eso también, pero también recuérdate que se obstruyen al fluido de sangre que va desde el corazón hacia los pulmones. Esas dos cosas. Exacto. Bien, perfecto. También me está diciendo que tiene la silueta cardíaca agrandada. ¿Por qué? Porque está llena de sangre. Bien, un paciente de 33 años, a menos que él tenga una cardiomiopatia hipertrófica, whatever, ¿verdad? Con 33 años no debería tenerlo grande. O sea, cuando usted le ve a un paciente de 33 años el corazón grande, o piensan en eso, que eso es sumamente raro, es una patología rara. De hecho, quizá ustedes no conocen a nadie con hipertrofia cardíaca congénita, ¿verdad? Quizá porque también se murió ya, pero bueno. El punto es que con 34 años y la silueta cardíaca muy grande, eso no es posible, porque si tuviera esa patología, se hubiera muerto hace rato. Está muy viejo ya, ¿entienden? Ahora sí, pero estamos en el contexto. Fue un paciente que le dio un accidente y vino con la silueta cardíaca. ¿Qué es eso? ¿Entienden? Y te está diciendo que no se le siente el pulso, pero principalmente en inspiración, porque te está diciendo, mira, aquí un pulso paradójico del DH. Y fíjense que ahí no le hablaron de vitales, ahí no le dijeron que la presión estaba bajita, ahí no le pusieron nada. ¿Entienden cómo también pueden poner los escenarios? Que ahí también dice lo mismo que ahorita, pero de otra forma. A eso es lo que yo me refiero con que deben acostumbrarse al contenido y cómo se le va a preguntar las cosas y cómo ustedes van a ser evaluados. Pero ustedes entienden que ahí dice lo mismo que vimos ahorita. Bien, desde el punto de vista de los hallazgos del examen físico. Y fíjense que este cuadro clínico es muchísimo más pequeño. ¿Qué ustedes le hicieran a ese paciente atendiendo a eso? Parina, le vamos a poner. Una pregunta. O sea, yo entiendo que basado en eso, ahora, eso sería tan urgente como para que uno le hiciera una... Bueno, vamos a esperar la respuesta. No, vamos a esperarla, no, dímela tú.
No, yo, o sea, basado en eso, yo diría que sería la segunda opción ahí, la pericardiocentesis. Porque ya sabemos lo que tiene. Exactamente. Pero si nosotros no sabemos lo que tiene, De le ahí, ponemos, dime, le da una radiografía de tórax. Ya vimos que no lleva eso, que lo que lleva un fast scan, ¿verdad? Pero ahí no está sí, esa respuesta. Un tubo exacto. de pecho me dice, bueno, pudiera ser un neumotor a tensión, pero los neumotores a tensión no aumentan la silueta cardíaca. Y tomando en cuenta algo que se habló ayer, ya el tubo de pecho sería como, no sería para algo tan agudo. No, sí, tú lo pudieras poner agudo, pero él no tiene problema en la respiración, porque mira, él puede inspirar. Normal, él no tiene distrés respiratorio ni nada. Ah, bueno, O también. sea, ¿por qué le Exacto. vamos a poner un tubo a una gente que no tiene nada de eso? ¿Entienden cómo esa pregunta, una vez sabiendo lo que tiene, se convierte una sola respuesta y 4 disparates? O sea, por descarte, como hemos sido. Exacto, como es esa, las otras son unas cosas absurdas. ¿Cómo le vamos a poner parina? O ya no a un paciente de Granado de que a meterlo a hacerle una tomografía. Una ventana pericárdica, ¿qué es eso? Y en un tubo de pecho, ¿pero y por qué? Pero ya porque sabemos eso, ¿eh? El objetivo es que todas las preguntas se conviertan en eso. Cool. Pero la respuesta es evidentemente esa. Vamos a seguir. Entonces, ahí tenemos. Déjame poner todo más chiquito. Quería ponerlo de acá. Ay, no, ahí. Ok, ya esto lo entendemos, ya vimos esto, por qué pasa, ¿va? Todo eso, cuáles son las otras causas. Ok. Síncope. El síncope es un tema que comparte importancia con neurología y también con algunas patologías, podríamos llamarles psicológicas y psiquiátricas. ¿Por qué? Porque con el síncope, el desmayo, las convulsiones, hay como un solapamiento en eso, principalmente por la presentación clínica. Los pacientes vienen y te dicen que perdieron el conocimiento, pero una gente cuando pierde el conocimiento puede recordar o no que lo perdió, puede convulsionar o no. Bien, hay muchas cosas. Le vamos a dar el enfoque que nos corresponde ahora desde el punto de vista cardiovascular, pero sepan que muchas veces cuando el paciente le llega, claro, a manera de pregunta, ustedes no van a saber al principio, porque ¿qué es lo que este hombre me está diciendo? Vamos a tratar de desarrollar la herramienta para que ustedes aprendan a identificar de qué sistema es ese paciente, si es una convulsión que le dio, si fue un síncope. ¿Está bien? Esto quizás ya ustedes lo han visto, algunos de estos síncopes, porque son cosas comunes que le pasan a la gente. Aquí lo que vamos a tratar de descubrir cuál es la fisiopatología, aunque eso no lo preguntan, pero más, cuál es la causa para que entiendan cómo ocurre. La fisiopatología lo que dice es que es una pérdida de conciencia por un periodo corto debido a disminución del flujo cerebral. Bien, esto es importante porque ¿qué es la pérdida de conciencia? La pérdida de conciencia es cuando una gente, ¿con qué evaluamos nosotros la conciencia? Con la escala de Glasgow. Bien, o también evaluamos con otros estados que no son necesariamente la de Glasgow. Ustedes conocen estos términos, paciente obnubilado, o paciente letárgico, o paciente somnoliento. Nosotros utilizamos esas para describir a un paciente y no decimos de que Glasgow 10. Normalmente cuando te habla de Glasgow, un paciente queda en cuidado intensivo y el reporte viene de allá. Pero un paciente cuando te llega a manera de emergencia, unas cosas de las que tú puedes utilizar para saber si el paciente tiene un estado de conciencia alterado o no, es primero, si está orientado, si se sabe su nombre, el espacio y el tiempo. Bien. Segundo, de qué forma está hablando. Todas esas cosas. Porque si un paciente viene y está perdido, no sabe qué día es, no sabe dónde está desorientado. Eso es un tipo, una alteración de conciencia. Bien. Se lo digo porque algunas otras patologías que no necesariamente son vasculares pueden causar también alteración en la conciencia. Por ejemplo, las alteraciones de la glicemia, principalmente la hipoglicemia, puede causar alteración de la conciencia. También algunas enfermedades como complicaciones pueden
producir alteración de la conciencia, principalmente infecciones. Ahí vamos entonces, como estamos hablando de la demencia, vamos a hablar de todas esas diferencias, pero ahora vamos a hablar del síncope. Bien, entonces aquí el problema es meramente vascular. Tenemos unos cuantos y los más importantes de esos son el reflejo vasovagal, que es el más común. ¿Qué es eso? Bueno, esta es cuando las personas pasan por un estímulo o por un estrés, ya sea del punto de vista emocional, casi siempre es el más común, una gente que le asustan y se desmaya, una gente que le siente un dolor muy fuerte y se desmaya, te pasa mucho con las mujeres con el periodo, una persona que le dan una noticia muy fuerte y se desmaya, esos son desde el punto de vista vasovagal. El situacional, ahí te está diciendo básicamente cuando la gente está pujando, haciendo maniobra de valsalva. Bien, porque eso aumenta la presión intratorácica y ustedes saben que el vago recorre por ahí, comprime. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, bueno, desde el punto de vista fisiológico, lo ocurre una upregulation, que cuando las hormonas se encuentran muy elevadas o cuando en un receptor de una célula se encuentran expresados muchos receptores y la célula está siendo estimulada constantemente, lo que hacen esos receptores es que simplemente se entran dentro de la membrana y ya no son estimulados. Entonces, básicamente esa sobreestimulación hace como que se inactive. Pero básicamente son todas esas situaciones que hacen que uno haga maniobra de Valsalva. Hipersensitividad del seno carótido. A eso se refiere desde el punto de vista celular, vascular. Recuerden que estamos hablando de que hay unos varoreceptores y unos quimioreceptores que se encuentran en lugares estratégicos en todo el trayecto cardiovascular. Los primeros más importantes están ahí mismo, en el callado aórtico saliendo, pero hay otros ahí en el seno carotídeo. Y estos son importantes porque estos son lo que hace uno de los reflejos igual de importantes con los que están ahí abajo en el callado aórtico. Entonces, hay gente que tiene eso muy sensible, una alteración propia de esas personas, o también cuando uno sobreestimula con masaje carotídeo esa parte de ahí. Bien. Este es uno de los más comunes que van a ver en los pacientes mayores, el ortostático. Son esos pacientes que están sentados o acostados, se paran y se marean. Ortostático. Bien. Muy característico el paciente con falla vascular de cualquier tipo. Y lo otro, los antihipertensivos causan síncope porque los antihipertensivos causan hipotensión y nosotros dijimos que la fisiopatología es una disminución del flujo cerebral, o sea, tiene mucho sentido que los antihipertensivos causen síncope. Ahora, hay antihipertensivos que causan más síncope, principalmente los antihipertensivos, que su mecanismo de acción tiene que ver con sacar líquido del cuerpo, dígaselo diurético, o con inhibir la vasodilatación. Y también, la vasoconstricción y también con bloquear la función cardíaca, los receptores beta 1, por ejemplo. Yo sé que ustedes la parte de fármaco la van a dejar pasar la todita junta, pero ahí saben. Y tiene lógica, ¿verdad? Que me cause disminución del flujo un fármaco que me saque líquido del cuerpo, porque recuerden que es flujo y es volumen. Si saco volumen, estoy perdiendo flujo, estoy perdiendo presión. Tiene sentido eso, ¿verdad? También si yo pongo un beta bloqueante, recuerden que la estimulación de los receptores beta 1 en el corazón causan aumento de la frecuencia, aumento de la fuerza. Y si yo disminuyo la fuerza y la frecuencia poniendo un beta bloqueante, bueno, pues la cantidad de sangre va a ser menos y yo voy a tener entonces disminución del flujo cerebral. Todo eso tiene sentido. Entonces, que esos fármacos causen eso. Y ya los otros pueden ser cuando hay una falla cardíaca. Ya el paciente tiene una arritmia muy grande, un bloqueo, que es una de las cosas que pasa, una de las principales complicaciones de los bloqueos, principalmente de segundo grado MOBIS tipo 2 y tercer grado, que ustedes saben que eso es lo mismo. Los pacientes van a estar con una alteración de la conciencia el día entero en una silla durmiéndose. Y es porque el paciente tiene un bloqueo y tiene la frecuencia en 40. ¿Entienden? Es una alteración de la conciencia. Ramón, durmiendo. Ramón, uy, se despierta, vuelve y se duerme. El paciente está somnoliento. Un paciente no puede estar hacia las 2 de la tarde. ¿Entienden?
Pero entonces cualquier alteración ahí estructural, síncope. Entonces, ¿cómo pudieran preguntar ellos eso a un escenario que se me ocurre? Como si ustedes se fijaron que ortostático mayores los ancianos, cardíaco, arritmia, estructural, estenosis, hipertrofia, cardiomiopatía, esto vaina de viejo también. Tomar medicamentos antihipertensivos, personas mayores, disfunción autonómica. Hablamos que son una de las complicaciones de las enfermedades neurológicas, ¿verdad? Como las demencias y eso. O sea, que la mayoría, más de la mitad de esto es gente mayor, ¿bien? O gente con estreñimiento y esas cosas. Entonces, un hombre de 65 años viene a emergencia después de que su mujer lo vio que se cayó en el piso. Es importante porque él se cayó, ¿verdad? Ella describe que él se paró de la cama y que iba para el baño y que se cayó. Antes del caerse, él iba caminando y como que se paró, se puso pálido y se cayó en el piso. Eso dice la mujer. Y que después de 10 segundos, 15 segundos, o sea, volvió a ganar la conciencia. Él dice que cuando le preguntan cómo se sintió, antes de desmayarse, él dice como que le dio un mareo y como que tenía la visión borrosa y después se cayó. De importancia, él es hipertenso. Y aparte de eso, tiene hiperplasia prostática benigna. Mira, un paciente normal de 65 años, muy común, hiperplasia prostática benigna y hipertensión. Se le hace un electrocardiograma y no tiene ninguna alteración el paciente. Es una presentación. Una presentación es un paciente que está en su casa, se para, se marea, se cae. Lo trae la esposa. ¿Qué fue? Doctor, vinimos. ¿Y por qué usted se siente algo mal? No, no, yo estoy todo bien. ¿Y qué pasó? No, yo estaba en mi casa y me desmayé. La mujer mía me dijo que me caí, duré como 10 segundos en el piso ahí, después me paré, yo me siento bien, pero... Y tiene hiperplasia prostática benigna y tiene hipertensión. Quizá hay cosas ahí que ustedes no entienden porque eso es importante, por ejemplo, de la misma hiperplasia prostática benigna y lo de la hipertensión, porque son dos fármacos que se tratan con fármacos que pueden causar hipotensión. Bien, la hipertensión como tal, pero también conoce que lo de la hiperplasia prostática benigna también lo causa. Pero para que ustedes vean cómo un paciente de síncope puede presentarse. Pero en este caso, sabemos que es síncope o sospechamos que es síncope, porque todavía habla simplemente un escenario que se me ocurre, porque le diagnosticaron dos enfermedades que se tratan con medicamentos parecidos y puede ser entonces una relacionada a fármacos. Vamos a ver entonces ahora cómo sería una pregunta real de eso. O cómo ellos nos ponen el paciente. Esta, entonces, para que veamos otro escenario. Claro, yo le dije que la mitad eran pacientes viejos, pero si la mitad eran pacientes viejos, eso es la otra mitad. Lean la pregunta y después vemos el electrocardiograma. Se la pregunta, la figura la vemos ahora. A ver, ideas.
¿Están escuchando? Estamos aquí. Estamos analizando. Sí, estamos leyendo. En analizadera. ¿Quieren ver el EKG? Vamos a ponérselo ahí. Diablo, ¿verdad? Ahí. Vamos por parte. Chacho adoptado de 7 años. Siga inventando. Se desmayó. Oye, allí estaba jugando basquetbol. Pasó varias veces durante la práctica de basquetbol. Din, 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 din. Ya con eso ahí me está diciendo lo que el paciente tiene. Yo no tengo que buscar más, por lo menos yo. Ya yo he leído suficientes preguntas para saber que ahí me está diciendo lo que el paciente tiene. Claro, tú te lo van a saber ahora. Bien, pero hay dos cosas, dos maneras en las que un paciente se puede desmayar. Haciendo nada o haciendo actividad física. Si haciendo actividad física es eso que tiene este paciente. O otra cosa, pero anda por lo mismo, cerca. Así que ahí vamos. Aparte de eso, no se dio ningún golpe. Duró menos de 1 minuto. Ok, está bien. No tuvo pródromo. Aquí le está diciendo que no fue como el otro. Ustedes recuerdan al otro, que el otro sí dijo que sintió el otro escenario que yo le dije, que como que se mareó y se le puso la visión borrosa antes de desmayarse. Este no. Dice que el tato nítido, no toma medicación, todo aquí bien, presión más o menos, pulso más o menos, cosita más o menos, frecuencia respiratoria. Está bien ese muchacho, dámelo un electrocardiograma, ve ahí que es lo que tiene, porque no me dice nada lo vital, lo que me dice fue que él se desmayó y ya, ¿verdad? Y aquí que ustedes se encuentran raros. Está normal ese electrocardiograma. Saludos. Yo no diría que está normal, ¿no? ¿Qué tú ves raro ahí? ¿Qué onda tú ves rara? Por ejemplo, ¿qué onda es eso? Esa sería la R, ¿verdad? Exacto, y fíjate que tiene 2 picos la R, o sea que hay 2 R ahí mismo. ¿Tú estás fijando en eso? Sí, Que hay 2 R juntas. sí. Y eso no es normal. ¿Y cuál? La onda R, ¿qué es lo que representa? La despolarización de qué parte del corazón. Del ventrículo izquierdo. No, no, no. Es de los ventrículos en general, porque también está un chin del derecho. Lo que pasa que no se ve, pero la representa también. Entonces, ¿qué es eso? El síndrome de Brugada. Yo no sé qué es esto. Prolongación del QT. No, no tiene eso porque el QT está corto que debería estar, porque eso tiene una frecuencia. ¿En cuánto tiene la frecuencia cardíaca eso? ¿Alguien me puede decir en cuánto tiene la frecuencia cardíaca? Yo viéndolo así sé que está en 150.
¿Ustedes saben cómo yo lo sé? ¿Recuerdan las fórmulas? Sabemos que está en la fórmula, lo que no recordamos, lo que yo no recuerdo bien es. No, 300 entre R y R. Tengo una R aquí, otra R aquí, pero claro, tú una arritmia, porque una R aquí, otra R aquí, están ahí juntas, debería estar en 300, pues altísima pudiera estar, pero si no fuera doble, yo diría que más o menos aquí, entre esas dos, hay dos cuadros grandes, ¿verdad que sí? Entre esa R y esta, más o menos, ¿verdad? Entonces, Sí. 500, 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre el número de cuadros grandes entre R y R. Esa es así, de vista yo lo puedo hacer. Ahora, si yo quiero hacerla más específica, yo puedo hacer otra, que es 1500 entre el número de cuadritos pequeños entre R y R. En este caso sería 1500 entre cuadritos pequeños, entre cuadros grandes, cada cuadrito pequeño tiene 5. Serían 10 entre 1500 igual 150. ¿Entienden cómo dice eso? ¿O quieren hacerlo con la calculadora? Entiendo. Entonces, yo no tuve que hacer nada, no tuve que calcular, solo tuve que mirar y saber con mirarlo. Ya yo sé que está alto y que tiene una rítmica ventricular. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo alterado a la onda R y la frecuencia cardíaca, veo que hay cuadros grandes. Lo normal sería que hubieran 5 cuadros grandes, de 5 a 6, o sea, de 6 a 4 por ahí. Eso sería lo normal de la frecuencia cardíaca. Porque 3 sería 100, ya está un poquito alta, pero 4 sería 75 y 5 sería 66. O sea, si entre aquí hubiera, eso ustedes lo hacen con la calculadora, pues 5 cuadros grandes son 66 latidos por minuto. 4, 75, 3, 100, 2, 150 y 1, 300. La división de 300 entre el número de cuadros grandes, entre R y R. Entonces, ok, seguimos, vamos con la pregunta, ¿cuál era aquí? Entonces, ¿en qué quedamos con esa respuesta ahí? ¿Cuál ustedes creen que sea? Ponla de nuevo, por favor. Ok. Yo me iría con la A, la primera. Por la primera. ¿Por qué? Sí. Porque parece como que es algún tipo de arritmia. Parece, ¿verdad? Lo vimos en el EKG y toda la vaina. ¿Verdad que sí? Claro, claro. Entonces, pero ¿y por qué no es un Wolff Parkinson White? ¿Tú te acuerdas lo que tenía el Wolff Parkinson White? ¿Cuáles eran las 3 cosas que tenía Wolff Parkinson White? Si no te acuerdas, apúntalo para que te lo repase. Son 3 cosas. PR corta, el punto J, duración, o sea, esa la, déjame ver, Wolff Parkinson White, punto J, PR corta, no onda P. Bien, entonces son alteraciones auriculares esas y aquí no vimos eso. Entonces es importante eso, porque ahora la respuesta fue porque la analizamos viendo la imagen que yo te puse ahí, pero al momento tú no vas a tener eso. Tú vas a tener que aprender que el paciente está teniendo, porque por lo que te digo, desde el punto de vista de la historia, te está diciendo, mira, cuando un paciente se desmaye jugando basquetbol y si se muere, peor, porque si se muere es otra, que es esta de aquí. Esta, de que está jugando y se murió y aparte de decisión que tenía que el papá de él se murió igualito, joven, es esa la respuesta. Bien, para que entiendan eso. Pero Sí. si hay de que muerte y eso, bien. También esta tiene un soplo que es característico, se llama soplo paradójico, que en vez de aumentar, como debería aumentar con los otros soplos, disminuye. Es importante eso. No estemos viendo, eso yo creo que ya ustedes lo vieron, pero lo vamos a repasar con las preguntas, no se preocupen. Pero sí, efectivamente, eso de ahí es la respuesta de la primera. Bien, ¿y qué es eso de síndrome de Brugada? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes lo han leído alguna vez?
No me acuerdo. Está bien, no importa, eso no lo preguntan mucho, pero apúntenlo por ahí. Es un síndrome cardíaco autosómico dominante que los pacientes se presentan con un bloqueo de rama, normalmente derecha, ¿ya? Pero sea un bloqueo de rama derecha. Apúntenlo por ahí, pues si usted quiere lo sigue leyendo, pero como le dije, no, es simplemente porque en la explicación de la pregunta le va a decir esas cosas como usted la estén haciendo. No es que, por ejemplo, cuando ustedes estén viendo la pregunta así, ustedes entran, la hacen, pero recuerden que gran parte del contenido que necesitan para aprender está en la explicación de las preguntas. Cuando hagan las preguntas, todo lo que ustedes no sepan lo que es, bueno, ya lo tienen ahí y se lo aprenden. Cool. Y recuerden que pueden entrar y darle a las cosas para ver los temas y toda esa vaina. Entonces, efectivamente, vamos a seguir entonces. Este es un tema importante, de los temas que preguntan mucho, porque es un tema también que pone a relación diferentes conocimientos de ciencias básicas. Aquí es importante entender la historia del paciente, entender la exploración física cardíaca, porque cuando le esté hablando de endocarditis infecciosa, le va a hablar de una localización, de un foco y de todo eso. Así es que es importante que repasemos eso, porque es importante al momento de hacer el análisis del escenario clínico, cuáles son los datos de esa pregunta que me va a ayudar a responderla. Y hay cosas muy características, como por ejemplo, un paciente con una endocarditis en la válvula derecha del corazón, dígase del corazón derecho, estamos hablando la válvula tricúspide o la válvula pulmonar. Eso es algo muy raro, por lo tanto ocurre en escenarios clínicos muy específicos. Bien. Entonces, vamos a detallar un poquito esas cosas. Pero primero vamos a hablar del contenido de lo que dice aquí, luego vamos a complementarlo con las cosas que yo recuerdo. Entonces, te está diciendo lo que es endocarditis infectiva. Es una endocarditis por una infección. Normalmente envuelve una válvula o más. Esto es importante porque hay un concepto que se llama fiebre reumática y otra cosa que se llama enfermedad cardíaca reumática, que cuando la fiebre reumática se complica y afecta más de una válvula. El orden lógico fisiopatológico es que afecte las válvulas del corazón izquierdo. ¿Por qué afecta las válvulas del corazón izquierdo? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? El corazón izquierdo maneja más presión y esa sangre moviéndose causa microabrasiones en los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, entonces, por el wear and tear, se van dañando. O sea, una cosa que usted tiene 50 años ahí dándole un fundazo de sangre cada vez que el corazón, eventualmente, esos procesos de remodelación de la parte dentro del corazón, de la parte vascular, se van rompiendo. Las mismas valvas de las válvulas y pueden crear hasta cierto punto cierta insuficiencia valvular. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, el lado del corazón que las válvulas se ven afectadas de manera normal es el lado izquierdo. Ya ustedes vieron eso. Ustedes vieron que la valvulopatía más común es la valvulopatía aórtica, ¿verdad? Ya sea estenosis, whatever, aunque preguntan muchísimo más la mitral por la fiebre reumática, eso, pero la realidad es que la gente no le da fiebre reumática, es una complicación de los países en vía de desarrollo. En Estados Unidos, cualquier gente de 50 años para allá puede tener una estenosis aórtica. Bien. O una insuficiencia aórtica, lo que sea, porque es simplemente complicaciones de la hipertensión, que es una patología muy común. Entonces, es importante que entiendan eso. Aquí lo clasifica en agudo, en crónico, en subagudo, eso no importa mucho. Ellos ahí básicamente lo que hacen referencia es a la velocidad de la infección, si es muy rápida o si es muy lenta. Y fíjense que lo que son agudos, muy agudos, o subagudo con un poquito menos. Fíjense que el que más tiene, el más rápido, es el Staphylococcus aureus, que tiene una virulencia alta y tiene vegetaciones destructivas grandes. Eso es importante porque vamos a hablar de las vegetaciones, las complicaciones que pueden tener las vegetaciones. Pero el Staphylococcus aureus no depende de que las válvulas estén dañadas. Esto es importante porque le acabo de mencionar que el corazón derecho maneja menos presión que el izquierdo maneja más, por lo tanto las válvulas cardíacas de él
izquierdo van a estar más dañadas desde el punto de vista normal. Pero ¿qué pasa con el Estafilococcus aureus? Ustedes recuerdan que el Estafilococcus aureus tenía catalasa, tenía coagulasa, hacía también beta hemólisis. No estaba en el cuadro, pero también hace beta hemólisis. O sea, es una bacteria que hace muchísima vaina. Y esa parte de la beta hemólisis es importante porque recuerden que desde el punto de vista vascular, lo que repara los vasos sanguíneos es la activación de la plaqueta, es la coagulación, coagulasa. O sea, esta bacteria tiene la capacidad de esos vasos sanguíneos que están en reparación, o incluso aquellos que ya están reparados, whatever lo que sea, ya puede ir y meterse por ahí. Y no necesariamente las válvulas deben estar dañadas para que la bacteria, el Staphylococcus aureus, afecte una de esas. Bien, esto es importante porque cuando los pacientes utilizan drogas parenterales, dígase, ustedes saben que en Estados Unidos hay una crisis con las drogas parenterales. Ahora mismo, ¿cuál es la que está ahora? ¿Cómo que se llama esta? El fentanilo. Pero antes era otra, los opioides. Allá hay problemas con los opioides. Hay ciudades que están perdidas. La gente anda en cuera por ahí drogada. Bien, entonces un escenario muy común que le va a salir a ustedes, donde un paciente joven, yo también tuve la oportunidad de verlo, o sea, hay que ver esa realidad y atender a un paciente que era justamente así. El chiste que me dice de que le tiene miedo a la aguja, me dio ganas de darle una tabana, pero bueno, el punto es que tenía esto mismo que le voy a explicar. Cuando tú te pones drogas parenterales, la sangre se va desde las venas que están en los brazos, ¿verdad?, hacia el corazón, o sea que por el primer lugar que pase, por el corazón derecho, por la válvula del corazón derecho, la válvula tricúpide, la válvula pulmonar, whatever. Bien, entonces es importante eso porque en la piel las bacterias que se encuentran son los gram positivos, principalmente los estafilococos. Ahí me va a interesar el Staphylococcus aureus de eso, pero también me va a interesar el epidermidis, principalmente si el paciente tiene historias de un reemplazo valvular de la parte derecha del corazón. ¿A qué pacientes ustedes conocen que hay que hacer un reemplazo valvular de la parte derecha del corazón? Es una de las patologías congénitas cardiovasculares que vieron al principio de la clase. Los pacientes que no tengan válvula, de esa de la cianótica, ¿cuál era la que tenía? Atrialización del ventrículo, hipoplasia ventricular, total anomalous venous returns. Bien, el punto es que por la razón que sea, si una persona de niño, ¿verdad? Ellos quizás no especifiquen mucho porque ya te va a ser una gente adulta, dicen que le hicieron una cirugía que tuvieron que hacer un reemplazo valvular. Principalmente si es con una válvula artificial. La válvula artificial, recuerden que hay pocas bacterias que se pueden pegar de los tejidos artificiales. Y son las bacterias que pueden crear biofilm, ¿verdad? O un glicocáliz que permite pegarse de las superficies inertes. El epidermidis lo hace. Bien. Y eso es importante, no solamente desde el punto de vista de las drogas parenterales, sino también de los catéteres, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Lo único que por un tubo más grande. Porque pueden tener infecciones así. Entonces es importante eso. ¿Qué otra bacteria ustedes conocen que produce biofilm? O como una sustancia pegajosa que hace que las bacterias se peguen de manera inorgánica a los tejidos que no están vivos, como una válvula artificial. Viridans, ¿se acuerdan del Viridans que producía el sarro, las placas, esas cosas, la caries y toda esa vaina? Sí. Se lo digo porque también el Viridans puede causar eso. Bien, ustedes se van a dar cuenta desde el punto de vista cardiovascular que a los pacientes con riesgo cardiovascular, cuando se les va a hacer un procedimiento dentro de la boca, hay que ponerle profilaxis antibiótica. Porque el Viridans también puede causar eso. ¿Alguien está hablando aquí? No, no, ¿qué? Dile ahí, no, ¿qué? Eso fue cuando estábamos con la pregunta, ya hace tiempo. Ahora fue que llegó. Bien, entonces todas estas No, cosas. yo, Ajá, dime. no, o sea, que yo levanté la mano, pero era para, o sea, basado en la pregunta que de cuáles son otras bacterias. Ajá. Bueno, ya yo la dije. ¿Tú te acuerdas de otra? Como yo creo como, no sé, porque yo creo como que las bacterias que son,
el estafilococos, no entraría los No, estafilococos. porque el estafilococo es una familia, no una bacteria. O sea, ese grupo no entrarían dentro de lo que El producen. epidermidis. El estafilococo epidermidis, sí, el epidermidis nada más. Y el viridans. El estafilococo y el estreptococo, no, pero solo estafilococo nada más que producen eso. Ok. Pero no importa, apréndete el epidermidis, porque para que no te me confundas. Epidermidis y viridans. Uno está en la piel y otro está en la boca. Sí. Es importante porque si yo tengo un paciente que se puso una droga parenteral en su casa bajo una mata, no es en un ambiente controlado donde la piel está estéril, o también tengo un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, yo no me voy a arriesgar a que esas válvulas ya dañadas, yo le mande una bacteria que esté en la boca para allá, si yo sé que se va a pegar de ahí. Entonces por eso se le da profilaxis antibiótica. Bien, entonces esas son las que son agudas. Como le dije, la subaguda va a ser entonces el viridans, el de la boca, como le dije. Pero le digo, eso no tiene mucha importancia. Más importancia es la historia. ¿Qué estaba haciendo el paciente después que le dio la infección? Se estaba arreglando los dientes, se puso un fármaco, usa droga. Es fácil. Si es viejo, eran los dientes que estaba arreglando. Posiblemente por eso tiene enfermedad cardiovascular, hipertensión, le dio un infarto, lo que sea. Los que utilizan drogas normalmente son gente joven, así que lo van a presentar en la pregunta. Pero eso no importa mucho. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? El escenario clínico, fiebre. ¿Cómo te van a presentar? Yo le diría a ustedes, por ejemplo, un paciente de 25 años que viene a emergencia con fiebre. Él tiene historia de utilizar drogas endovenosas, paciente conocido, porque ya había sido, lo ingresamos por osteomielitis. Ahí recuerdan, ¿cuál es la principal causa de osteomielitis? Estafilococos aureus. Eso es en pacientes normales. Y en pacientes diabéticos, Pseudomonas, ¿no? dila sin miedo, sin miedo. Pseudomonas. Exacto. Y faltan otro tipo de pacientes especiales. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, bueno, no sé. Yo sé que el coli también es una causa, no sé, lo estoy confundiendo. Está bien, pero está ubicado, que es lo importante. Bien. Claro, la causa común siempre es la causa más común. Tú ves que dicen que hay los diabéticos es pseudomonas, en que si yo qué, y en los otros es salmonela, la otra es salmonela, los pacientes que tienen anemia falciforme. Van a ver por qué la salmonela después. Pero, whatever. Lo importante es esto, que siempre está Staphylococcus aureus el más común. Ahora, cuando un paciente tiene diabetes, tú debes sospechar también que puede ser pseudomonas. ¿Entienden? No es que es diabetes pseudomonas, no, es diabetes es aureus, pero puede ser pseudomonas. ¿Ustedes entienden? Sí. Sí, porque muchas veces esa información la entendemos. A mí me pasó que yo la entendía así. Yo veía diabetes y ponía pseudomonas mala. Y después me decía la explicación, mira, por loco. Es más frecuente es aureus, porque aureus está en la piel, normalmente forma parte ahí, tú siempre estás en contacto con eso, la pseudomonas normalmente no. Y tú tienes que coincidir en muchos factores para que sea pseudomonas, porque tú puedes ser diabético, pero no está descompensado de la diabetes, ¿entiendes? O tú puedes ser diabético y tener una descompensación de la diabetes, pero es aguda y no suficiente para que, ¿te entiendes? Son muchas cosas. Tiene que ser una gente con diabetes, sobrepeso, mucha humedad. A la pseudomonas le gusta la humedad y que también te digan, mira, le hicimos una tinción de gran, salió gran negativa. Bueno, no es el aureus, no es la otra, porque bueno, ¿verdad? Aunque también uno no hace una tinción, uno lo que hace es un antibiograma, ¿verdad? Porque uno coge lo que sale de ahí de la bacteria y ya uno ve. Pero para que entiendan eso. Entonces, ¿por qué es importante eso de las vegetaciones? La vegetación ustedes la pueden ver así. Bien, vamos a acercarlo, pero también ustedes pueden buscar en Google Cardiac Vegetation. Como yo sé que son vegetaciones, fíjense ese tejido, no se ve normal y liso como ese tejido que está ahí, como ese tejido que se encuentra a los lados. Bien, después ustedes buscan normal, pero las vegetaciones son esto de aquí. ¿Qué pasa con eso? Eso ahí se ve muy grande, muy de Google, de que es muy grande, pero pueden ser más pequeñas y romper ese pedacito de eso.
El problema de esos pedacitos es que esos pedacitos se convierten en émbolos y crean entonces un efecto embólico sistémico que va a tener diferentes manifestaciones en la circulación distal del cuerpo. ¿Cuál es la circulación distal del cuerpo? Las extremidades y el ojo. Bien, eso es lo más distal que podemos llegar. Eso es lo más lejos que estamos de los vasos sanguíneos. Ya a ese nivel lo que hay anatomosis de venosa a arterial, digo arterial a venosa. Por eso es que vamos a ver los émbolos en esos lugares. ¿Entienden? Y mírenlo cómo se ven todito. Se pueden ver esas lesiones hemorrágicas lineales. Mírenlo aquí. Que se le llaman hemorragia en Flinter. Bien. Pero también podemos ver otra que se llaman lesiones de Janeway. Mírenla aquí. Bien. Pero básicamente son lesiones eritematosas, como si fueran puntitos. Si la buscamos, vamos a buscarla así mismo para que ustedes vean. Para que ustedes vean, porque esa imagen que está ahí no es de eso y se pueden confundir. Porque esto que está aquí son depósitos inmunológicos. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí es un pedazo de un crecimiento de una bacteria. Donde eso llegue, no necesariamente esa bacteria va a estar viva, pero como quiera va a haber una respuesta inmunológica y por tanto va a tener una respuesta inflamatoria. Pero si yo busco exactamente esto, yo lo busco aquí. Le digo, así es que les recomiendo que estudien. Ustedes abren su vaina de preguntas y todo lo que ustedes no cosa, lo buscan de una vez en Google. Se fijan, se la puse para que vean que es diferente a esta, porque estas son punticos como si fueran petequias. Se fijan, un poquito más grande que petequia. En circulación distal, plantas y palmas. Bien, punta de los dedos. Pero, sin embargo, miren esta que está aquí. Está como en un ladito y nada más una sola. No, esa no. Pero lo importante es que se van a la circulación distal. Mira, aquí lo podemos ver igual. Se llaman los raw spots en la retina. Pero básicamente tenemos hemorragia en circulaciones distales. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No que raw spot, que ya no es white lesion, que no le van a poner nombre del nodo en eso. Y si se lo aprendieron, felicidades. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan de dónde sale eso y por qué se va a la circulación distal, ¿verdad? Porque del corazón, el corazón lo está bombeando, son cositas pequeñitas y llegan a la circulación, no están los vasos sanguíneos más chiquitos. ¿Dónde está eso? La parte más distal del cuerpo. Son las extremidades y la circulación del ojo desde el punto de vista vascular. Listo. Eso es lo que necesito que entiendan ahí. Vamos a ver ahora cómo lo preguntan, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de cosas es importante que ustedes entiendan esto? La epidemiología. Sí, suena aburrido, pero es importante que entiendan los pacientes. Porque con decirle al paciente, ustedes deben sospechar el tipo de endocarditis. Ya yo le dije un paciente característico del paciente joven que utiliza drogas parenterales, ¿verdad? Pero hay otro paciente más característico que yo le encanta poner, que está la paciente casi siempre femenina de 35, 40 años y pico, que viene con problemas en la válvula mitral. Viene y te dice, no, que una gente que vino del Ecuador, bueno, el Ecuador no, qué sé yo, vamos por un país más vaina, de la Guyana Francesa, que uno no conoce a nadie ahí, pero cualquier país que no sea Estados Unidos, o, para ser más realista, ¿verdad? Cualquier país de América o de Europa del Este, no Europa donde está Francia, España, esa gente no, Europa para allá, para está Serbia, Montenegro, la antigua Unión Soviética, toda esa vaina para allá, eso. Esa gente de ahí, América, ellos consideran que la salud no sirve y que todo el que viene de ahí le dio fiebre reumática. Por eso es importante eso. Y si te dicen que le dio infecciones de garganta, que no se vacunó, whatever, te hacen eso. Ese va a ser el paciente más común. Bien, de esa endocarditis. Ese es el paciente que tiene ya la válvula dañada. Y cualquier enfermedad, cualquier infección que él tenga, endocarditis no solamente la causan. Recuerden que Staphylococcus y Streptococcus son solamente nombres de familia, no son una bacteria nada más. O sea, hay muchísimas que la causan. Bien,
Y ahí recordaremos la parte que tiene que ver con micro, que la repasaremos en su momento también. Pero es importante que entiendan esto, que si el paciente no tiene una condición que le dañe la válvula, bueno, pues entonces la agente causal es Staphylococcus aureus. Y es importante eso, porque el Staphylococcus aureus funciona así en todos los sentidos, no solamente a nivel cardiovascular, sino también en otras patologías, en otros lugares, que vamos a ver cuando lleguemos a respiratorio, por ejemplo, la neumonía. Pero bueno, entonces, tenemos el paciente de drogas parenterales, tenemos el paciente de fiebre reumática, pero también tenemos el paciente de 50 y pico de años, normal, que lo que tiene hipertensión. Ese paciente, la válvula que se le va a dañar es la válvula aórtica. Bien, entonces, esto es importante porque no le va a decir cuál es la válvula, le va a decir, mira, en tal foco, por eso que tienen que aprenderse los focos de ocultación. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa? La causa más común, entonces, enfermedad, fiebre reumática, pero también la complicación de fiebre reumática se llama enfermedad cardíaca reumática. Es importante porque usted se va a dar cuenta que hay un conjunto de enfermedades que se llama enfermedades reumáticas. Cuando uno dice eso, incluso tiene una especialidad aparte que se llama reumatología. Entonces, por uno confundir, se llama enfermedad reumática cardíaca. Eso se refiere a una complicación de la fiebre reumática que afectó dos válvulas o más del corazón. Casi siempre afecta son las válvulas del corazón izquierdo, ya sea la mitral y la aórtica. Puede producir igual estenosis o insuficiencia, no importa. Lo que importa es el examen físico. Si es en diástole o en sístole. Si es en diástole, bueno, pues estenosis. Y si es en sístole, bueno, pues la otra. O sea, si es en diástole, estenosis. Bien, entonces, fíjense que nosotros tenemos un conjunto aquí de patologías asociadas a gente con endocarditis. Esto es importante porque les lo pueden preguntar de varias maneras. Le pueden decir, el paciente tiene una endocarditis y encontramos transbacterias. ¿Qué otra patología puede tener el paciente? O este paciente tiene esta enfermedad, ¿con qué enfermedad cardíaca pudiera complicarse? Lo pueden preguntar de varias formas. Vamos a ver un ejemplo, pero para que sepan esto, miren aquí. Si tiene válvulas prostéticas, ya hablamos del epidermidis, porque el epidermidis se pega en los materiales inertes, en los materiales que son inorgánicos, como las válvulas son normalmente las que son inorgánicas, porque hay orgánicas, hay válvulas que se pueden tomar de un trasplante de una persona, se pueden tomar de cerdo, pero hay válvulas también que son inorgánicas, o sea, están hechas de plástico y metal, y en esa se pega el epidermidis, pero recuerden, también se pega el viridans. No está ahí, pero agréguenle una esquinita. Si a este paciente se le va a hacer un procedimiento geniturinario o gastrointestinal, enterococo. ¿Cuáles son los procedimientos gastrointestinal? Lo que tengan que ver con sangrado o con masas. Úlcera, por ejemplo. Úlcera, sangrado gastrointestinal puede producir que una bacteria que esté en el intestino, como el enterococo, pase a la circulación sistémica y vaya. Y una válvula de esas que están dañadas o que están un poquito media usada, causa una infección ahí. Y geniturinario. Vejiga, cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, cualquier alteración en esas vías. Específico de colon cáncer y tiene cáncer de colon, el galolíticos. Bien, eso es cuando nosotros tenemos una etiología asociada porque el paciente tiene una enfermedad y esa enfermedad se complica con una endocarditis infectiva. Estos pacientes van a ser pacientes a sí mismo. Le va a decir, mire, este paciente se operó y se le puso esa válvula hace tiempo. Mire, este paciente hace poco se le hizo tal procedimiento. Mire, este paciente tiene tal cáncer de colon. Bueno, vamos a hacer un antibiograma. Salió cum. Bien. Ahora, si el paciente tiene todos los síntomas, como le dije, endocarditis, un poquito de fiebre. Vamos a ver, básicamente. Y disminución de la función cardíaca, esas cosas. Y aparte de eso, vamos a tener alteraciones valvulares que vamos a ver entonces con un ecocardiograma. Esas son cosas que se hacen de manera rutinaria de los pacientes con alteración cardiovascular. Pero si incluso encontramos la clínica, los hallazgos
desde el punto de vista hemodinámico, pero al momento de hacer un antibiograma no crece nada. Estas son los culpables. Apréndanselo, los HASEC no van a preguntar mucho de esa gente, pero apréndanse lo que son eso. Bien, lo preguntan a sí mismo, HASEC organism. Es cuando se le hace una tinción y salen negativos, pero no salen estos que están aquí. O sea, cuando no crece nada. Ahí eso está mal, porque no debería ser negativo, sino que no crece nada, porque todos los organismos son muy ñoños para crecer. Pero si el cosa sale negativo, el antibiograma son estos jóvenes que están aquí. Quizás se lo puedan preguntar a ustedes, quizás la Eichinella y la Quinguela y la Cardiobacterium, pero con mordida de perro y esas cosas. Pero hay otras que preguntan más, como la Bartonella con los gatos, pero ¿cuál era de los perros? No me acuerdo. Pasteurela. La preguntan más en ese que esta, pero esta la pueden preguntar con eso. Pero sepan, si le hicimos un cultivo y salió negativo, el paciente tiene endocarditis, son estos que están aquí. Bien, principalmente hay una de estas que está asociada, oigan esta, importante. Esto fue un escenario loquísimo que ahí me salió una pregunta. Un paciente que vino y tuvo un hombre viejo, 50 y pico de años, y se fue a la trompa en un tipo con un bal. Adivinen qué, cuando se fue a la trompa con el tipo le dio una trompa, o sea, el viejo le dio una trompa a un tipo y le dio los dientes del tipo, se le clavaron. Y esos dientes del tipo le causaron una infección, esa infección le causó una endocarditis, porque era una de estas jóvenes en grupos AC. Bien, pero fíjense que con mordida de animales la mayoría. Y cultivo negativo. Y esa historia. Fíjense que estamos hablando de historia, mordida de animales, ya sea humano, ya sea otro tipo de animal. Es diferente a estas cosas que tenemos aquí. Ya hablamos de estos. Aureo porque está en la piel, Pseudomonas porque es húmedo, principalmente ese diabético, Cándida también. Pero ya aquí pasamos, ¿verdad? De bacterias a un hongo. Entonces, ¿qué son las vegetaciones? Bacterias con plaquetas, fibrina y microbios, ¿verdad? O sea, la misma bacteria, porque recuerden que cuando una bacteria causa daño en el endotelio vascular, lo que se va a activar es la activación plaquetaria, valga la redundancia. Y eso va a hacer que las plaquetas se peguen de ahí y cause la coagulación. Vamos a entrar en detalle después con la coagulación cuando nos toque repasarla. Pero el punto es que entonces eso eventualmente se puede despegar y eso viaja por los vasos sanguíneos y llega y causa todo esto que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo importante? La endocarditis, entender los escenarios clínicos, porque como le dije, hay variados y el escenario clínico le va a decir básicamente lo que el paciente tiene. O sea, si nosotros vamos a buscar una pregunta de eso. Una vez, para ver. Vamos a ver si la historia. A ver aquí. No. Ok. Vamos a ver esta de una vez. La imagen se la voy a poner ahora ahí. Así que no os preocupéis. Ahí tiene. Recuerden que se necesita para eso. Saber los focos de auscultación. Y lo que me está diciendo, y miren la figura de abajo, ¿dónde está? Fever, night sweat, malaise, misystolic click. Te está diciendo que tiene un clic misistólico en sístole.
Entonces, si es en sístole, ¿qué está ocurriendo en sístole? ¿Alguien tiene una idea? Saludos, buenas noches. Estamos analizando. No analicen tanto. Pueden decir que no se lo saben. Porque ya con mi sístole y CLI deberían saber. Claro, yo no espero que ustedes se lo sepan ahora, pero entiendan que lo importante de ahí, yo decía ahí que tengo eso. Es un prolazo de la válvula mitral por el CLI, lo sé. Por el CLI, porque si esto, la estenosis son de sístole o de diástole. Son de diástole porque son de llenado. Estenosis. ¿Entienden eso? Sí. Si yo no me puedo llenar es porque la puerta no está bien abierta. Si cuando yo estoy vaciando me devuelvo porque la puerta está mal cerrada, hay una insuficiencia. Esto es lo que está pasando aquí. Por esto a la mitad de la sístole, cuando la presión vence esa válvula, hace así un chin para atrás, ¡pum! Y ese prolaxo es lo que uno oye. Pero entienden cómo de una vez yo veo que ahí dice sístole, de una vez elimino estenosis. Esas dos se eliminan automáticamente de una vez. Bien, y válvula aórtica bicúspide, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Eso no es que en vez de tener 3 válvulas, tiene 2. No sé si Exacto, es una variación anatómica que lo que hace es que normalmente a esas pacientes le ocurre la estenosis más temprano. Bien. Pero el paciente no está diciendo que dice mi systolic. Bien. O sea, que no al inicio de la sístole. Y si le hablara de una característica de la estenosis aórtica, esa no es la característica del soplo. El soplo es crescendo decrescendo, no mi systolic click. ¿Entienden? Como la descripción del soplo me está diciendo cuál válvula es. Si yo digo crescendo decrescendo, estenosis aórtica. Y claro, ¿verdad? Estamos hablando en el escenario. Entonces, sí, efectivamente, esa es la respuesta. Se fijaron simplemente por la descripción del soplo. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos otra. Ok, esta sí me gusta. Me gusta porque es larga. Y me gustan las preguntas largas. ¿Por qué? Porque la pregunta larga, si uno se la sabe, ahorra muchísimo tiempo. Porque tienen muchos datos, ¿verdad? Pero si tú sabes lo que tú estás buscando, tienes mucha información. Malo es cuando la pregunta es corta y no te dice nada. Tú no entiendes, dice, bueno, esto lo dijo todo ahí, pero no entendí nada. Ahí dice, si tiene una lesión cardíaca, ¿cuál sería la principal causa? Okay. Una mujer de 32 años, African American woman. Cuando ustedes le dicen eso, 32 años African American woman, o una mujer, es que en la mente de una vez usted tiene que estar pensando en sarcoidosis. Bien. Más adelante usted va a entender por qué yo lo digo. Pero nada. Seguimos. Pero miren aquí. Fever, fatigue, weight loss, joint pain, night sweats. Esto es importante, esa descripción. Bien, eso es lo que los gringos le llaman B-cell syndromes. Es como una respuesta inflamatoria crónica, ¿verdad? Que los pacientes tienen y una de las enfermedades que se manifiestan así es la misma tuberculosis, con ese tipo de cosas. También las leucemias. Eso va a decir que se parece a tuberculosis. Exacto. También las leucemias se presentan así. Fíjense eso. Night sweats, fatigue, pain, fevers, así como una gripecita leve. De esas quedan como medio mal, pero leve. Es importante porque entiendan que para ellos decirle, mira, este paciente tiene una enfermedad que tiene que ver con una inflamación o que es crónica, algo reumatológico, o tiene que ver con que este paciente tiene una leucemia, o tiene que ver con que este paciente
tiene una tuberculosis daril, pero toda esa vaina que tú dijiste son causas de inflamaciones, porque al final del día una leucemia puede tener muchas células abundantes inflamatorias, dependiendo la línea que sean. También si una inflamación crónica, bueno, una inflamación, pero en la misma tuberculosis una inflamación crónica. Bueno, sí, todo es lo mismo, ¿entienden? Porque es todo lo mismo. Porque la inflamación, como le dije, se comporta igual en todos lados. Tiene un rash, ahí ya estamos pensando en vaina, pero no importa, porque si ella tiene una lesión cardíaca, ¿cuál sería? Pero no sabemos ni siquiera qué es lo que ella tiene. Rash que se extiende en el puente de su nariz, pero ya me está diciendo algo ahí. ¿Cuál es el rash que se extiende en el puente de la nariz a la gente? Butterfly rash. ¿Saben? ¿Le llega a la mente algo? Sí. Okay. Um, Dilo sin miedo, sin miedo. Así, eso. Digo, ya lo dice abajo, lupus, bien. Pero entonces como que va haciendo sentido lo que voy explicando, pero no importa, no sabemos. Pero ya ustedes sepan eso, alguien tiene un rash, deben sospechar lupus. Claro, no todo el mundo que tiene un rash así tiene lupus. O sea, ni que tiene descoloración ni nada, pero para que vayan pensando. Aparte de eso, tiene sore, que son como aftas en la boca en la última semana. Está un poco desgranada la paciente. Pero le hicieron, mira aquí, ustedes se fijaron toda la mierda que dijo eso ahí arriba. Bien. Un viaje vaina, dijo. Pero aquí lo que me importa es que le hicieron un root canal sin complicación ayer. Un root canal, sabemos lo que es, ¿verdad? Un tratamiento de canal. Pero, oigan aquí, para que ustedes vean, no tiene past medical history, but recently has a urinary tract infection. Seguimos viendo vaina. No fuma, no bebe, no usa droga. Y tiene una anemia hemolítica. O sea, le dio una anemia hemolítica. Tiene una anemia hemolítica. ¿Cuál ustedes crean que sea? ¿Cuál de esas bacterias? La que está en la boca o la que está en la orina causa hemólisis. Diablo, no me acuerdo de micro ahora. ¡Ah! Puede ser la dental. ¿La Sí. cual? Vírida. Tranquilo. Ok. ¿Cuál va a ser? La B. O sea, la A, ustedes dicen. Sí, la que es por un procedimiento dental vírida. Ok. Entonces, básicamente, si ella tiene una lesión cardíaca, quien le va a causar esa lesión es la bacteria. La bacteria en la sangre. ¿Repite la pregunta? No, la pregunta la hicieron ellos ahí, no fui yo. O sea, sí, mira, si ella tiene una lesión cardíaca en el corazón, ¿cuál sería la causa patogénica? ¿Sería esa la respuesta a la primera? Que dice bacteremia secundaria a un procedimiento dental reciente. Yo pienso. O sea, la bacteria, el viridan fue allá y dañó el tejido. Dijo, mira, tejido, el diablo te daño. Acuérdate que el viridan se pega en las válvulas inertes y este paciente no tiene historia de válvulas prostéticas ni nada, ¿o sí? No. ¿Se puede relacionar con el lupus que le haya jodido la válvula? ¿No? Sí, pero él no tiene, sí, pero la válvula estaba bien, porque él no tiene historia, eso es nuevo ahora. ¿Y el Viridan no causa endocarditis? Sí, pero tiene que tener la válvula dañada y tener una válvula prostética, o sea, decirte, mire, este paciente, la válvula que tiene en su corazón son artificiales, no son normales, es un tejido hecho de plástico y de metal, ¿entiendes? Tiene que decirte eso, que el paciente le hicieron una cirugía, la historia pasada, y que le hicieron un reemplazo de válvula. ¿Entiende por qué no es Viridans? Sí. Y eso se aplica a Viridans y también a epidermidis. Bien.
¿Cuál otra más pueden decir? La de la infección urinaria. Es lo mismo. La única bacteria que va y destruye es aureus. Después, todas las otras endocarditis son la respuesta inflamatoria que destruye la bacteria y conjuntamente, como la bacteria está en los tejidos, destruye el tejido nada más. Pero las bacterias no andan destruyendo tejido. Es mayormente la respuesta inmunológica. Por eso la respuesta es esta. Pero yo te dije eso y tú no me dijiste que no. Ah, no, pues si lo dijiste no te escuché, discúlpame. Yo A mí me te dije quedé. que el lupus le pudo haber causado el daño, pero no. No, porque en este caso no es el lupus. Pero la paciente no tiene lupus, yo estoy malentendiendo la pregunta completa. Sí, la paciente tiene lupus, pero lo que te están preguntando es que si ella tiene una lesión cardíaca, ¿cuál es la fisiopatología que pudiera causársela? Son los depósitos inmunes. Bien, no te están preguntando si es lupus, si no, sí. Pero el sistema inmune no se parece. Exacto. Lo único que el lupus no necesariamente va a causar inmunocomplejos. También puede causar respuesta directa, o sea, una reacción de hipersensibilidad tipo 3, y no puede ser tipo 2 también. Bien. Y cuando los pacientes tienen, desde el punto de vista, una endocarditis por lupus, es muy importantísimo esa intervención que tú dijiste, porque eso nos lleva a esto que está aquí abajo, que son las endocarditis no bacteriana. Bien, y ahí está exactamente esa, una que se llama endocarditis Lehmann-Sachs, que es causada por lupus, que es cuando esas vegetaciones aquí son simplemente inflamatorias, no tienen bacterias. ¿Entendiste? Sí. Bien. Casi siempre son del lado izquierdo, como ahí lo dice, del corazón, mitral y aórtico. Pero es importante que entiendan eso, porque eso nos va a permitir entonces a nosotros poder. Esta no es por la misma razón. Recuerden, apréndanse esto. Pocas bacterias causan daño directo a los tejidos. Normalmente el tejido debe estar primero dañado para que las bacterias entren ahí. Daril, pero es así porque cuando uno tiene la piel normal corta, uno no se infecta, pero si yo me corto y me puedo infectar. Así mismo se comportan los tejidos dentro de nuestro cuerpo. Deben comenzar a entender que la sangre se encuentra fuera de los tejidos y todo lo que está fuera de los tejidos, todo lo que está en la sangre, no está dentro de los tejidos, está en los vasos sanguíneos, está en el sistema de transporte. Eso no pertenece adentro de los tejidos. Bien, y para las bacterias llegar a los tejidos y causar una infección, o sea, para pasar de esa capa endotelial que tiene el corazón dentro, el endocardio, para atravesar eso, debe poder atravesarlo porque causa daño esa bacteria y hay muy poca bacteria, por ejemplo, ahí le puedo decir el aureus, pero también pueden recordar la Escherichia coli y la mayoría de las que hacen coagulasa. Ahí vemos a todos los streptococos, al Piógenes, al Viridans, que también está ahí, a toda esa gente, la Galactiae. La mayoría de ellos pueden causar hemólisis. Todos esos que ustedes vieron que eran alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos, gamma-hemolíticos, sí. Pero las otras bacterias no, debe existir un daño. Por eso es que la parte más afectada del corazón es la izquierda, porque el wear and tear, esa presión, su bombeo, más presión, el lado izquierdo, bueno, por eso se daña. Entonces, como le dije, esta bacteria de aquí, aunque urinary tract infection, es un poquito ambiguo, porque pudiera ser estafilococo, pudiera ser el mismo Escherichia coli, ¿verdad? Pero es aquí. Left atrial mass causan valve outflow. Eso básicamente ahí le va a hablar de un concepto que se llama mixoma cardíaco, que es un tumor que ocurre del punto de pregunta para los steps en la aurícula izquierda. Y básicamente eso es lo que, digamos, un tumor ahí que funciona como una válvula que tapa ahí la aurícula. Vamos a ver si tenemos otra de ese mismo tema.
Ok, vamos a ver otra más. Se parece un poquito a esta, pero como le digo, a mí me gusta hacer preguntas por el hecho de que ustedes se dan cuenta si lo que acabamos de ver lo están entendiendo o si no, la imagen se la pongo. Recuerden que estas preguntas están en esta página, ustedes pueden hacer esta y muchas más. Yo simplemente cojo las que están relacionadas con los temas, cuando disociamos mucho, pero en la realidad, cuando usted está haciendo preguntas, usted no le dicen de qué tema es. La pregunta está ahí, usted tiene que, es de cardiovascular, pero ahora mismo estamos haciendo preguntas del tema que acabamos de ver. Pero entienden que cuando uno hace preguntas, no necesariamente es así. Entonces, mientras tanto, vayan viendo ahí lo que yo le busco la imagen. Miren la pregunta aquí. Olvídense de que ustedes no han dado nefro, no importa. Bien. Es que ahí, mira, está preguntando de nefro, pero no importa. Respóndanla con lo que sí ustedes se saben, porque deben estar acostumbrados a esta sensación, a aprender. Sorry, deben estar aprender a manejar preguntas que ustedes no se saben. Esa es la imagen. Ya ustedes saben qué hizo ese paciente, ¿verdad? La lesión, sí. Exacto. Está metiendo pila de droga por ahí. Vamos a ver entonces qué me dice esto. Ya vimos la lesión, ¿verdad? Me dice que tiene un poco de fiebre. Me dice que los vitales están más o menos bien. La presión por aquí tiene taquicardia. Aquí está alto esto. Eso es todo lo alterado. A mí me gusta siempre hacer eso cuando hago preguntas, Rafael. Malnutrido y le faltan dientes. Lo de la figura A ya lo vimos. Y fíjense lo que tiene. Low frequent passes. ¿Qué alteración valvular es esa? Que se escucha pansistólica en el left lower sternal border. ¿Cuál es el foco auscultatorio que se escucha en el left lower sternal border? Miren, cuando ustedes lo lean y no lo entiendan, lo ponen así. Pero ya yo vi que tienen problemas con ese tema. Tienen que aprendérselo bien, buscar la forma de como una imagen. Lo pueden poner ahí. Bien. Pero esos son los focos de auscultación. Let's lower external border. Mírenlo aquí. Ese no me gusta. Aquí. Señores, nada más son 4 porque tenemos 4 válvulas. Vamos para que no se nos miren.
Vamos a ver. Miren, muchas veces ellos lo describen con los espacios intercostales, pero también lo describen con los bordes. Si yo digo right upper, es este. Si yo le digo left upper, es ese. Si yo le digo left under, es ese. Decirle right upper es lo mismo que yo decirle segundo espacio intercostal con línea paraclavicular derecha. Es más fácil decir right upper, ¿verdad? O left upper. Es lo mismo que yo decir segundo espacio intercostal con línea para external izquierda. Si yo digo right under, es ese. ¿Qué espacio intercostal es ese? Es el quinto. Porque fíjense ahí donde llega. Con línea para external. Y el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular es el mismo. ¿Se fijan? Mitral tricúspide. Aórtico pulmonar. Yo sé que ustedes se confunden con esto porque la aorta sale por este lado y aquí y esto no. Recuerden que los focos de ocultación no son el lugar inmediatamente que abajo están las válvulas, sino son el lugar donde mejor se escucha, porque recuerden que todo esto está en una cavidad ósea. Bien, entonces nos vamos por arriba de los huesos, el espacio para escuchar. Entonces, fácil, ya me está diciendo que la tricúspide, pero yo también no le dije a ustedes que este tipo de paciente esa es la válvula que más se le daña. Ya vieron la marca en el brazo, ya no me tiene que decir mucho, pero eso no me está preguntando. No me está preguntando cuál es el diagnóstico, no me está preguntando nada. Ya con eso lo podemos saber. Ahora, fíjense también cómo todo este cuadro clínico me explica clásicamente cómo se presenta un usuario, por lo menos para motivos de examen, ¿verdad? Y de pregunta, de drogas parenterales. Mire, esa es una pregunta clásica. 25 años, un poquito de fiebre, una gente de la calle, le faltan par dientes. En Estados Unidos, para los STEP, el que mete droga es homeless. Entiendan eso. Casi siempre va a ser así, por lo menos para la pregunta. El que Bien. mete droga es hombre, dijiste. Homeless, no tiene casa. Sí. Casa, sí. Yo no sé cómo tienen casa y tienen pausa droga, es maravilla del sistema, pero este tipo, en realidad, según la foto, yo lo veo muy bien, tiene la piel está muy bonita en realidad. Pero bueno, el punto es ese, que con ya yo ve la edad y yo veo que tiene un poco de fiebre, ya yo veo que el foco es el tricúspide. Señores, la valvulopatía tricúspidea son muy poco frecuentes. Bien, siempre va a ser este paciente así, principalmente por las condiciones, vamos a llamarle contemporáneas en Estados Unidos, que esto es algo muy común, o sea, algo que lo van a preguntar sí o sí, lo que tenga que ver con complicaciones de uso de droga parenteral y eso. Entonces, bien, no importa, es una pregunta de renal, en realidad la respuesta es depósito inmunocomplejo también, porque básicamente lo que el paciente tiene es una endocarditis y creo inmunocomplejo, lo que vimos ahorita que se van de lo inmunocomplejo de las lesiones que vimos. Pero lo importante es para que vean el cuadro, cómo lo representa ahí. Ya después cuando demos nefro también, vamos a tener la capacidad de poder ver una patología que el diagnóstico cardiovascular, cómo nosotros relacionamos eso con una complicación de nefro. ¿Entienden cómo todo se va conectando? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, listo. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque este tema de fiebre reumática es un poquito largo, entonces, aunque es malo estudiar de lo que sale, en realidad nosotros le damos importancia a este tema, eso no lo preguntan tanto, lo preguntan muy sencillo. Ya nosotros mañana lo vamos a repetir, porque ya lo hablamos un poquito aquí, pero nada. Digo, mañana no, cuando nos volvamos a ver, porque creo que queda una clase pendiente el fin de semana, eso nos ponemos de acuerdo mañana pasado por el grupo. Pero mientras tanto, les recomiendo que hagan preguntas, agoten esas 66 ahí que están ahí, o sea, son muchas, pero tienen varios días para hacerlas. El objetivo es que acabemos las preguntas cuando acabemos el tema, o más o menos que vayamos a la par, para así antes de pasar al otro tema o al otro sistema, que sería endocrino. Pero yo, si quieren seguir el orden no importa en esta vaina, tú puedes estudiar lo que tú quieras, cuando tú quieras, porque el chiste es sabérselo todo, pero eso lo hablamos después. Pero
Desde el punto de vista de importancia, el sistema cardiovascular brinda la ventaja de que hay muchos principios fisiopatológicos que de aquí para adelante se van a aplicar igualito en otros sistemas. Por ejemplo, si usted entiende cardiovascular, neuro, super chill, muy fácil se convierte. ACV, toda esa vaina, se hace muy fácil si uno entiende estos principios de enfermedades que pasan aquí, pero nada. El punto es hagan eso. Recuerden que si tienen cualquier pregunta en un momento que la estén haciendo, ustedes la suben por el grupo, aunque no se les responda de una vez. Quizás en el momento de la clase, si no se ha respondido, se va a responder en la clase. El objetivo es que la clase respondan todas sus dudas. Porque muchas veces uno está haciendo preguntas, está estudiando y las dudas surgen en el momento de eso. Pero aprovechen, complementen sus estudios con preguntas, no estudien sin hacer preguntas. Hay más preguntas aparte de esa. Esa que yo le di, me gusta. Esa página por, como le dije, por la utilidad que tiene, por lo fácil, porque es gratis, que me brinda todas esas estadísticas, pero hay libros. El mismo First Aid, este libro aquí, hay un Q-Book de preguntas. Así mismo se llama USMLE, one Q-Book for First Aid, whatever. Es un libro, así mismo, un libro que sacan preguntas de aquí, pero no la hacen tanto con el enfoque como así tan clínico como la hace esto. ¿Cuál pregunta es mejor? Las dos son buenas, pero me gusta esta por la ventaja de que tú sacas tus estadísticas y eso. Así que no dejen de usarla, pero sepan que no es la única herramienta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, parece que no, es nada. Pues, Bueno, pasemos el mi resto de la parte no. noche. Pasemos el resto de la noche y nada, nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente.